Bueno, estudiantes, vamos a continuar con la tercera y última parte de Cortázar. Antes de comenzar directamente con Rayuela y el rizoma, vamos a leer esta historia que él cuenta, que él narra a sus estudiantes en esta escena de transmisión en Berkeley, 1980, los 2 meses que él dicta acerca de literatura, matemática, ¿no? De su literatura especialmente, ¿no? Y remite al libro de Cronopios y Fama, si lo han trabajado en la escuela secundaria o si tienen la posibilidad de leerlo, si no lo trabajaron. Pero lo que nos interesa es la construcción que él hace, ¿no? Cómo trabaja la narración y qué es lo que lo llevó a escribir. Por esto que estuvimos hablando del juego, de la fantasía, la experiencia lúdica, ¿no? Bueno, narro lo que escribe Cortázar a través de la lectura, ¿no es cierto? Estas son sus palabras, transcritas de una grabación. Cortázar tiene muchas grabaciones, ¿no? Incluso sus propios relatos grabados por él. Estas clases fueron grabadas y después fueron desgrabadas para ser publicadas. Entonces nos dice, esas historias de Cronopio y Fama empezaron de una manera bastante misteriosa para mí. Nunca he sabido cómo. La anécdota es que un día, estando en un teatro de París, hubo un intervalo entre dos momentos de concierto y yo estaba solo, distraído, pensando o no pensando, y en ese momento tuve la visión, una visión interna, o sea, ahí está diferenciando que no es una alucinación, ¿no? Desde luego, dice visión interna, desde luego, aclara, de unos seres que se paseaban en el aire y eran como globos verdes. Yo los veía como globos verdes, pero con orejas. Una figura un poco humana, pero no eran exactamente seres humanos. Al mismo tiempo me vino el nombre de estos seres que eran cronopios, cronopios. Y después entre paréntesis él dice, los críticos luego han buscado si la palabra cronopio tiene alguna relación con el tiempo, con Cronos, con el dios del tiempo. No, en absoluto, ¿no? Afirma negando por esto, no en absoluto. No tiene nada que ver con el tiempo. La palabra cronopio me vino como muchas otras palabras imaginarias que me han venido a lo largo de los años. Y se asociaba con esa imagen de personajes muy simpáticos que flotaban un poco hasta que el momento en que el concierto este, tuvo que continuar, me los olvidé. Cuando volví a mi casa, en los días siguientes, los tuve de nuevo presentes. Entonces se produjo una especie de disociación para pensar el acto creativo, ¿no? En él. Una especie de disociación, esto que ya hablamos, ¿no? Del K, del doble. No sabía lo que eran los cronopios, ni tampoco sabía qué eran, no tenía la menor idea, pero la disociación se produjo porque aparecieron los antagonistas, ¿no? Ahí nosotros lo leemos en categoría epistémica de la lógica binaria. Los antagonistas de los cronopios, a los que llamé famas. Y entre paréntesis dice, la palabra fama también me vino así. Y dice, a continuación, quiere decir en español lo famoso, la fama, la gloria. Evidentemente ahí había una intención un poco irónica, porque a lo fama lo vi siempre con mucho cuello, con mucha corbata, con mucho sombrero, con mucha importancia, con ese aire del poder, ¿no? Y después, a continuación, yo salto un fragmento para ir hacia la terceridad, porque no queda solamente en el antagonismo, ¿no? En el momento en que se había producido esta disociación, creí que la cosa había terminado y era una simple fantasía mental, pero de golpe aparecieron unos terceros personajes, unos terceros, que no eran ni cronopios ni eran famas, e inmediatamente los llamé esperanzas. Nunca sabré por qué los llamé esperanza, así vino la palabra. Bueno, una invitación a que lean Cronopios y Fama y no se olviden de los esperanzas. Y luego vamos directamente a lo que ya les había anunciado, el tema de Rayuela, ¿no? Vamos a ocuparnos de este libro
de Rayuela, ¿no? Ese libro que se llama Rayuela. Para Cortázar dice, sobre el cual verdaderamente no sé qué decirles. No tengo la menor idea por qué el problema de Rayuela es que se convirtió en una novela o una antinovela o una contranovela. Estas son los críticos del momento cuando surge Rayuela, dan estas clasificaciones. Dice antinovela aplicando la lógica binaria, ¿no? Y otros le dicen contranovela, pero también bajo la misma lógica binaria. Era lo opuesto a lo conocido. ¿No? Lo opuesto a lo conocido, pero él dice que no, o sea, que no está en la lógica binaria, que está en otra lógica, no lo dice de esa manera. Nosotros estamos dando una lectura, digamos, con esas categorías que queremos usar para llevar a la literatura a la epistemología. Ha habido muchas palabras para definirla, por una serie de circunstancias de tipo personal y literario, aunque tengo suficiente conciencia de lo que quise hacer y de cómo y hasta dónde lo hice en las líneas que me había trazado. En mi recuerdo el libro se me escapa un poco, ¿no?, de las manos por su propia estructura. O sea, se le escapa desde su recuerdo cuál fue la estructura, es decir, el diseño, es decir, él no es totalmente, no es algo totalmente voluntario, predeterminado, el diseño, sino que fue apareciendo, fue surgiendo, ¿no?, en esa espontaneidad creativa, en esa incertidumbre que ya mencionamos antes, ¿no?, la teoría de la incertidumbre. En este otro tiempo y espacio, ahí se ubica Rayuela. No diría que es complejo, de una complejidad, pero sí digamos que tiene sus complejidades, ¿no? Los que han leído Rayuela han visto que no se presenta de una manera lineal, ¿no? No es lineal, volvemos a la lógica binaria, no es binario. Después hablaremos de eso más adelante. Se lo puede leer, ¿no? Porque esto, ustedes decían, tienen Rayuela, han accedido, lo han leído, o pueden acceder, van a encontrar que da unas indicaciones, dice, lo que sería el inicio, donde dice, bueno, este libro se puede leer de manera lineal, dice, como se lee en otros libros, empezando por el capítulo primero. O se puede leer de esta otra manera y entonces pone un grafo ahí, digamos, con numeraciones y hace una propuesta de una lectura alternativa y también alternando. Y ahí nosotros, bueno, vamos a plantear una de las características del rizoma, que es esta posibilidad de movimiento entre la unidad y la multiplicidad, ¿no? Y que no son contrarios, y cómo de pronto, desde lo múltiple, eso múltiple se torna uno, y como uno, eso uno se torna múltiple. Bueno, después vamos a desarrollar, digamos, este rasgo de rizoma en otro video, pero no va a ser juntos a esto. Va a ser otro video que va a ir acompañado de un PowerPoint para ayudarlo, digamos, en esto de la categorización de rizoma, porque bueno, en los años anteriores siempre ha sido la lógica un poco más difícil para la comprensión, digamos, porque bueno, generalmente aquel que no ha tenido acceso a, a la formación universitaria, desde la filosofía u otra que se le ha acercado a la postulación del rizoma de Guattari, digamos, son ajenos a esta propuesta, ¿no?, a esta manera de construir la realidad. Pero ya les dije, esa manera de construir la realidad está tomada de la naturaleza, es como la naturaleza se manifiesta, ¿no? Así que si ustedes van hacia la botánica y ponen rizoma y les muestran, digamos, cómo se despliega en la naturaleza un bulbo rizomático, bueno, ahí van a tener esta parte de lo uno y lo múltiple, ¿no? Cómo se pone en juego. La otra característica son las conexiones, ¿sí? Y eso que produce una heterogeneidad en las conexiones, las rupturas de esas conexiones. Esto lo vemos también en el esquema que él presenta, que el propio Cortázar presenta. Esta cuestión de territorios, y estos territorios cómo se puede pasar de unos a otros, cómo hay instancias intermedias que se llaman mesetas, ¿no? Pero ese pasaje se lo dan por una ruptura territorial en el lenguaje que lo produce la ruptura significante que nosotros vamos a introducir ahí la metáfora. Con la idea, digamos, que rizoma, digamos, puede ser esa cartografía, toda la escritura por este mapa simbólico tiene ese rasgo de cartografía, lo opuesto, digamos, sería la calcomanía, ¿no? Esto que hemos mencionado de Borges, ¿no? En este intento
etnógrafo que quiere hacer un mapa y cada vez más amplio, más amplio, más amplio, hasta que termina siendo un calco de todo el territorio, ¿no? Hay ahí el pasaje de lo que es el arte en relación a la cartografía, ligado a la etnografía, llevado a la literalidad. Bien, vamos a ir desplegando eso porque de eso se trata, ¿no? Tomamos una literatura para tratar de pensar estas categorías, luego vamos a trabajarla de los mismos autores, digamos que después de siglos y siglos, ¿no? De estar en la filosofía con la lógica binaria, estos autores, digamos, contemporáneos, postulan esta nueva lógica para romper la tradición, ¿no? Esta tradición, traicionar la tradición, pero favorecer el pensamiento, ¿no? Favorece. Lo único que el rizoma no tiene centro, que es otro tema para abordar, no tiene centro. Por eso estos autores hace una crítica al psicoanálisis, están en diálogo con psicoanálisis, están en diálogo con Jacques Lacan, digamos, pero hacen una crítica porque, bueno, plantean al psicoanálisis como falocéntrico. O sea, hay una categoría, el falo, que ya lo van a ir ustedes aprendiendo a lo largo de la carrera, como organizador. Y ellos plantean que no hay ningún organizador, hay un, digamos, algo que no articula, ¿no? No hay un articulador, lo cual crea una cierta complejidad. Pero nosotros sí vamos a poner un articulador, que es la metáfora, ¿sí? Como articulador. Pero es un articulador vacío en cuanto a la lógica, ¿no? O sea que vamos a proponer una nueva lógica, la lógica metafórica, en relación a las otras, como articuladora de las otras, atendiendo que la lógica binaria siempre queda como aquella que está detrás de la línea, ¿no? Entonces, se puede leer linealmente hasta cierto punto, desde el principio hasta una cierta altura, dejando de lado el resto, o se puede leer con un segundo sistema de lectura, pasando de un capítulo a otro hacia adelante y hacia atrás, guiándose por un sistema de envíos, de remisiones, de un capítulo a otro. Esto hace que la estructura del libro no sea fácil de captar, pero refleja un poco dos cosas, la circunstancia en que fue escrito y que fue concebido y las intenciones del autor, o sea, su intención, estoy leyendo el autor. Las circunstancias son que cuando salí de la Argentina para irme a vivir a París de una forma definitiva ya, ¿no? Porque antes había tenido esto también, a comienzos de la década del 50, ¿no? Cuando ella se va por condiciones, digamos, sociopolíticas de nuestro país y decide ir a vivir, digamos, ya definitivamente a Europa, pasé 3 o 4 o 5 años profundamente sumergido en una experiencia que en aquella época hubiese calificado de existencial, ¿no? Existencial. Porque el existencialismo era la posición filosófica que estaba de moda a través de Sartre y de Camus. Sartre y Camus, ya se lo había mencionado. Entre el año 52 y el 55 o 56, no escribí nada más que cuentos en distintas circunstancias, papeles que fui anotando, ¿no? Guardando. Es decir, él iba anotando cosas fragmentarias y las guardaba, pero sin ninguna organización. En el año 56 escribí El Perseguidor. Bueno, el Perseguidor que yo ya mencioné, este texto que hace referencia a un músico, ¿no? Y ahí está también toda su vinculación con ella. Era como un preludio a Rayuela, ¿no? El Perseguidor. No me di cuenta, no podía darme cuenta en ese momento de que lo estaba escribiendo ahí. Era ya un esbozo de lo que luego sería Rayuela. Y señala que algunos críticos, bueno, dicen que el perseguidor es como un rayuelita. Ahora bien, fíjense ustedes, siguiendo a esto de la condensación como parte de la metáfora, en el sentido freudiano, ¿no? En el sentido freudiano, la condensación. Automáticamente, dice, se armó en mí como un mosaico, ¿no? Sentí que cada uno de los fragmentos había que organizarlo, había que empezar a hacerlos pasar por el hilo central de un personaje, ¿eh? El organizador entonces es el personaje, son los personajes, ¿no? Principalmente
Oliverio y La Maga. El mecanismo del libro ya era para sí extraño. El capítulo del medio ya estaba escrito, y habla, digamos, de todo lo que llevó ese capítulo. Rayuela no fue concebido como una arquitectura literaria precisa, sino como una especie de aproximación desde diferentes ángulos y de diferentes sentidos, que poco a poco fue encontrando su forma, ¿no? Cuando estaba escribiendo Rayuela, al mismo tiempo que lo escribía, y llevó varios años, seguía leyendo libros y periódicos y continuamente encontraba frases, referencias, e incluso anuncios periodísticos que despertaban en mí un eco con referencia a lo que estaba escribiendo. Las circunstancias del mundo exterior, ¿recuerdan? Borges escribe en la Anunciación. No sé si lo recuerda, porque creo que era otro grupo. Bueno, señalaba que él escribía desde la sangre de sus ancestros. Creo que mencioné esto en relación a las lenguas, ¿no? La sangre de sus ancestros, los idiomas que los habitan, ¿sí? Y las circunstancias del mundo exterior. Él está mencionando cómo estas circunstancias del mundo exterior lo afectan en su sensibilidad. Lo afectan tanto que, bueno, la última etapa, digamos, que yo dividí en tres, no es que los críticos literarios lo hacen así, yo simplemente lo organicé de esa manera, digamos, el periodo que estuvo en Argentina, cuando viajó a Francia, lo dividiendo cuando estuvo en Francia, la primera etapa de una escritura, básicamente, trabajaba de traductor y era afanado en la escritura, y la segunda parte, digamos, bueno, ya implicado, digamos, transformando más en política su literatura, implicado, digamos, en los movimientos sociales, ¿no? Entonces, había cosas que sentía que tenían cierta conexión, entonces las cortaba, las copiaba y las iba acumulando y las iba articulando. Cuando terminé de escribir la novela propiamente dicha, tenía una pila de elementos accesorios, citas literarias, fragmentos de poemas, anuncios periodísticos, noticias de policía, de todo. En el momento de armar el libro, o sea, de sentarme en la máquina para pasarlo en limpio, después de hacerlo y después de haberlo revisado, me dije, ¿qué hago ahora? ¿Cuál va a ser la estructura de este libro? ¿No? ¿Qué hago ahora, no? Estamos llegando a ese punto de la estructura. Voy a proponer dos lecturas de este libro, ¿no? Yo he tenido 5 escrituras diferentes porque lo he escrito de diferentes maneras, pero tengo entonces algún derecho de proponer a mi lector una de esas lecturas. Por eso Rayuela dice en su primera página, ¿no? Y esto que yo ya mencioné para no leérselo de nuevo, ¿no? Que puede ser leído de diferentes maneras. La segunda, que es la que nos interesa, ¿no? No la lectura lineal, nos interesa que Rayuela, el autor, nos cuente, digamos, ¿no? Acerca de cómo lo organizó, porque nosotros vamos a indagar para pensarlo en categorías epistémicas, lógica epistémica, cómo es su estructura. La segunda manera de leerlo consiste en seguir una especie de salto continuo que se hace en el interior del libro, que va remitiendo de una página a otra, ¿no? Esto lo repite porque, bueno, lo lee pero lo puntúa de otra manera. Toda esta historia física de Rayuela, ¿no? En el fondo, Rayuela es una larga meditación a través del pensamiento, e incluso a través de los actos de un hombre, sobre todo sobre la condición humana, ¿no? Es como un tratado existencialista, dice de alguna manera, de la existencia, pero atravesada por la singularidad del padecimiento humano, ¿no? En los personajes, en la relación de los personajes. Sobre la condición, sobre qué es un ser humano en ese momento del desarrollo de la humanidad, o sea, el contexto sociocultural, político, económico, ¿no? Donde está, el lugar físico, ¿no? El lugar, digamos, con el cual, digamos, él siente pertenencia, América del Sur, y el mundo en ese momento, ¿no?
la humanidad de una sociedad, ¿no? Como la sociedad se cumple en el libro, ¿no? Como hay algo de eso en el libro, cómo lo podemos encontrar, podemos leer en el libro. En Rayuela todo está centrado en el sujeto, dice individuo, yo digo sujeto, ¿no? Todo está centrado ahí en la subjetividad. Me llevé una gran sorpresa, porque creí haber escrito un libro para gente de mi edad, ¿no? Esto se lo voy a narrar yo, para no leerlo. Él estaba convencido, y esto lo van a escuchar también en la entrevista, ¿no? Que le hacen. Vamos a subir el link de esa entrevista. Donde dice, bueno, este libro está escrito, digamos, desde, bueno, es tan existencial que uno refleja su propia existencialidad y, bueno, va a pensar, digamos, que, bueno, que lo va a leer es alguien de su generación. Y él se asombra porque aquellos que lo leen son los jóvenes los que lo leen, los de su generación lo rechazan, ¿no? Me dice, pensé que estaba escrito para la gente de mi generación, ¿no? Con Rayuela hubo un gran rechazo, ¿no? Y un gran escándalo con la gente de su generación. Al mismo tiempo, los jóvenes, gente entre 17 y 25 años, incluso 27, dice, inmediatamente comenzaron a leer el libro de una manera muy apasionada, ¿no? Que eso a él lo sorprendió. La respuesta de los jóvenes fue haber sentido que ahí no había ningún maestro. La respuesta de los jóvenes fue, digamos, ¿no? El articulador fue por haber sentido que ahí no había ningún maestro, ¿no? Había algo ahí de la rebelión, había algo de la cuestión de, podemos decir en términos psicoanalistas, de la ausencia del nombre del padre, ¿no? Esto se liga todo texto remite a una biografía, esto ya lo habíamos marcado antes, ¿no? Pero esto generaba una estructura, el vacío generaba esa estructura de lo uno, de lo múltiple, de la ruptura, de los territorios, de la cartografía, en cuanto a que los sentimientos buscaban representación, ¿sí? Buscaban escenas cartográficas, no querían, digamos, cristalizarse, ese movimiento que es propio de la juventud, ¿no? Este movimiento que luego ahora en la postmodernidad, el sociólogo Bauman lo plantea con esta cuestión, ¿no? Del amor líquido, ¿no? Esta cuestión, digamos, de que esto es tan líquido que ya ni siquiera puede hacer cartografía, ya, digamos, es algo que se disuelve y no tiene forma, porque no hay nada que lo contenga. No hay referente que le den un marco y haga geografía, sino que se va por los bordes. Evidentemente, tiene que escribir, digamos, quien escribe su herramienta, desde su herramienta que es el idioma. Y ahí, bueno, él se plantea que hay otro nivel también para pensar, Rayuela. Por eso el segundo nivel para pensar Rayuela es idiomático. Se lo voy a leer, dice. Por eso el segundo nivel de Rayuela es idiomático, un nivel de lenguaje, y sobre eso vamos a hablar un poco más en detalle la próxima vez, ¿no? Luego hay un tercer nivel y con ese ya habremos jugado a la Rayuela. Bueno, luego, bueno, él hace también, como esto es desde los años 80, sigue, digamos, después en esta secuencia de clase, con esta posición más en relación a lo político, porque uno trabaja el libro de Manuel, ¿no? Un libro que está muy ligado al contexto, muy ligado al contexto, digamos, de Argentina en los años 80. Creo que eh, se podría, bueno, seguir trabajando tal vez más, profundizando más, pero los elementos creo que están acá a partir de lo que dice el propio autor. No le quiero leer más para no cansarlo ni tampoco hacerle tan largo este video. Es ya más, digamos, para que sea un organizador de los videos anteriores. Eh,
esta escritura, es decir, Rayuela irrumpe, digamos, ¿sí? Mostrando una lógica nueva, haciendo rupturas con los modelos binarios, ¿sí? Con la literatura lineal, introducción, desarrollo, conclusión. ¿Sí? El esquema de la secundaria, no sé si ustedes recuerdan cuando había que hacer una narrativa y la profesora ponía la introducción, presentación del tema, desarrollo del tema, conclusión del tema. No, acá, digamos, hay algo que se mueve, digamos, ¿no? Que se mueve, que tiene movimientos territoriales, pero esos movimientos territoriales narrativos, digamos, lo van a producir las metáforas. Bueno, ya les dije que pueden buscar en Google, digamos, el beso, digamos, donde hay una narración con una rima y una metáfora acerca del beso, una dimensión más sensual y erótica, muy bello, para que usted, aquel que no se acercó a Cortázar, vea, digamos, ¿no? La mano la mano del instrumentista, ¿no? Del músico, ¿no? Cuando toca eso, ¿no? Con las letras, ¿no? Hace mover esos sonidos. Y tenemos esta cartografía. Entonces dice, le doy un GPS, quieren viajar por el territorio del rizoma, jugando, ¿no es cierto? La experiencia lúdica. En esta cartografía, ¿cómo me ordeno? ¿No? Hay un mapa. Entonces después vamos a trabajar el rizoma con estas cuestiones, ¿no? Las múltiples entradas, múltiples salidas, lo propio del rizoma, la cuestión de la cartografía, la cuestión de la unidad, la multiplicidad, estos segmentos, ¿no? Que son heterogéneos y se unen, se separan, se buscan, se separan. Esto que él lo lee como un reflejo de lo existencial, como una forma de lo humano, ¿no? De las relaciones interhumanas, de estos personajes centrales que son humanos, demasiado humanos, dirían el filósofo del martillo, ¿no? Friedrich Nietzsche. Así que bueno, vamos acercándonos de forma, digamos, cuidadosa y bueno, muy rudimentaria, digamos, a la literatura, digamos, con los déficits y los límites. No soy profesor de literatura. Este, encuentro, digamos, que al decir del maestro Freud, está el poeta que no dice una verdad, hay que indagarla, hay que buscarla, hay que encontrarla, por algo de un clásico, por algo de un maestro reconocido. Cada uno puede tener los criterios de diferencia que considere, no está en juego eso. Lo que se trata es de recuperar su obra, pensar en términos simbólicos, la estructura, ¿no? Y la genialidad, digamos, de producir algo más allá del mismo, ¿no? Esto que decía que le daba vergüenza, digamos, firmar su obra, sentía que le era editada por otro. Pero esta ruptura que hay en él, porque él no puede escribir, ¿no? Como decía Roland Barthes, se apoya en el lenguaje, pero ya está en el pensamiento de él, ¿no? Es decir, esta ruptura que él hizo antes, ¿no? En su subjetividad, este vacío que él tenía y que lo transformó, ¿no? Lo transformó en literatura y lo ofreció. Y esto es mucho antes, digamos, ¿no? Que se estructure filosóficamente, lo vuelvo a repetir. Antes que se estructure, digamos, se transforme en ciencia, al modo filosófico. Y después, bueno, lo que va a ser posterior el deconstructivismo, que bueno, no nos abstenemos, digamos, de llegar hasta ahí. Simplemente el maestro Cortázar.